Bueno, a nosotros nos tocó el estudio de la criminología en diferentes países. Los integrantes son Maisa Bastidas, Juliana Sánchez, Kiami Lacey Suero. La primera pregunta es, investiga la metodología utilizada para calcular la cifra negra de la criminalidad en un país específico. Examina cómo se realizan encuestas de victimización y estudios de autodenuncia para estimar la cantidad de delitos no reportados a las autoridades y cómo esta información impacta en las políticas de seguridad. Bueno, como ven, en las cifras negras, en el Ecuador, un 80% de víctimas de delito en Ecuador no los denuncian. Un porcentaje en México es del 92% y en Bolivia del 85%. Según sus datos divulgados hoy en Quito, el juicio se refleja la falta de cultura de la denuncia en toda la América Latina. Como Byron Villasís, el director del Instituto de Estadística y censos difundió la cifra ecuatoriana. Además, aseguró que el porcentaje varía de acuerdo con el delito, puesto que la gente reporta menos los robos de teléfono, por ejemplo, más los hurtos de automóviles o los asaltos. Hechos considerados son robos o intentos de robo en la vivienda, robo o intento de vehículos, automotor, motocicletas, mototaxi, bicicletas, triciclo, vandalismo, secuestro, así como el robo o intento de robo con violencia o amenaza o agresión física y agresión verbal o amenazas. La cifra negra, o sea, por ejemplo, es un número de delitos y de delincuentes que no han llegado a ser descubiertos o condenados, lo que constituye la cifra negra de la criminalidad. Por una parte se sabe de errores judiciales, lo que hace que muchas veces sean inocentes quienes ingresan a las prisiones. Por otra parte, los cuerpos de la policía, las fiscalías y cuerpos jurisdiccionales, como los jueces no consiguen descubrir, acusar o condenar todos los que han cometido un delito. Muy buenas noches, mi nombre es Camila Suárez y le estaré hablando sobre el análisis de las cifras de criminalidad y factores socioeconómicos en Colombia. Bueno, la criminalidad en Colombia ha sido un fenómeno complejo marcado por factores estructurales, históricos y contemporáneos. Este análisis busca comprender las causas socioeconómicas subyacentes que impulsan las tasas de criminalidad y la persistencia de las cifras negras. Los objetivos específicos de este análisis incluyen los siguientes: evaluar las relaciones entre el desempleo, la educación y la desigualdad con los índices de criminalidad. La metodología se basa en el análisis de fuentes oficiales. Entre ellos se encuentran la DANE, la Fiscalía, Policía Nacional y teorías criminológicas. La criminalidad incluye conductas contrarias a la ley penal, divididas en delitos violentos, delitos patrimoniales, criminalidad organizada y entre otros delitos emergentes. Según la estadística de cifras actuales de criminalidad, la Policía Nacional y el DANE en el 2023 encontraron varias cifras. Entre ellas fueron la investigación de homicidios, ciudades más afectadas, hurtos y robos y violencia intrafamiliar. Bueno, en los homicidios la tasa nacional de 26 por cada 100 habitantes superior al promedio de Latinoamérica, que viene siendo lo normal. Y en hurtos y robos aumentó el 18% entre el 2022 y 2023. También investigamos sobre las cifras negras de criminalidad. Las cifras negras de criminalidad representan delitos que no son reportados ni registrados en el país.
Se estima que en Colombia el 70% de los hurtos no son denunciados. Las víctimas de violencia sexual y doméstica evitan denunciar por estimación o miedo y falta de seguridad. Causas principales de esta. Bueno, está la desconfianza en la justicia, ineficiencia institucional, falta de acceso a sistemas judiciales en zonas rurales. Tenemos también como el desempleo y la criminalidad. En este caso, el desempleo contribuye un detonante del crimen, especialmente en delitos patrimoniales y microtráficos. Los jóvenes de 18 a 28 años enfrentan tasas superiores al 15%, creando una vulnerabilidad hacia las pandillas y bandas criminales. Las regiones con mayor desempleo en Colombia está Choco y Guajira, que inciden con mayores índices de violencia. Y en el análisis criminológico tenemos que la falta de oportunidades conduce a la búsqueda de ingresos en actividades ilícitas como hurtos y narcotráfico. La educación de la criminalidad, la baja escolaridad perpetua del ciclo de pobreza y crimen. En el 2023, la tasa de deserción escolar en zonas rurales fue de un 10%. Y como teorías criminológicas aplicadas está la teoría de la asociación diferencial. El crimen es aprendido en contexto donde se normaliza debido a la pobreza y exclusión que tenga en la zona. Teoría de la anomalía, la falta de medios legítimos, educación y empleo conduce al delito como medio alternativo. Y como teoría del control social, tenemos que la desintegración de lazos familiares y comunitarios en contexto de desigualdad aumenta la probabilidad del delito. Tenemos como propuesta para abordar la criminalidad desde una perspectiva criminológica es el fortalecimiento de la educación con programas de retención escolar y formación técnica, la creación de oportunidades laborales en áreas vulnerables mediante incentivos económicos a la juventud y por último programas de prevención del reclutamiento juvenil por parte de grupos armados. Y como conclusión tenemos que el desempleo, la falta de educación y la desigualdad son factores determinantes en las tasas de criminalidad en Colombia. Abordar estos problemas requiere un enfoque integral que combine policías sociales, fortalecimiento institucional y programas de prevención. Investiga la comparación de cifras de criminalidad entre diferentes países y analiza las posibles razones de las disparidades observadas. Examina cómo la diferencia en la legislación, la aplicación de la ley, la cultura y otros factores pueden influir en las tasas de criminalidad reportadas y en la existencia de cifra negra en distintos contextos. Como tal, me enfoco en tres países como México, Colombia y República Dominicana. Las tasas de criminalidad varían significativamente entre países como Colombia, México y República Dominicana, influenciadas por factores como la legislación, la aplicación de la ley, la cultura y otros elementos socioeconómicos. Colombia, según datos del Numbeo, para mediados del 2024, Colombia presenta un índice de criminalidad de 60,97, ubicándose en el puesto 27 a nivel mundial. México, aunque no se proporciona un índice específico en la fuente mencionada, se sabe que México enfrenta desafíos significativos en términos de criminalidad, especialmente relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Y República Dominicana, el mismo informe del Numbeo sitúa a República Dominicana en el puesto 26, con un índice de criminalidad de 60,98. Comparación de las tasas de criminalidad. Los factores que influyen en los factores que influyen en las disparidades observadas, como es la legislación y aplicación de la ley. Colombia, a pesar de contar con leyes robustas contra el crimen organizado, la presencia de grupos armados ilegales y económicas y economías ilícitas como el narcotráfico, dificulta la aplicación efectiva de la ley.
México, la lucha contra carteles de la droga ha llevado a estrategias como el despliegue militar que, según algunos estudios, pueden incrementar las tasas de homicidio en lugar de reducirlas. En República Dominicana, aunque se han implementado reformas legales, persisten desafíos en la protección de grupos vulnerables como las niñas y adolescentes frente a la violencia de género. Eh, la cultura y factores socioeconómicos. La desigualdad y pobreza. La alta desigualdad económica en estos países está correlacionada con mayores tasas de criminalidad. Disponibilidad de armas de fuego. La fácil accesibilidad de armas contribuye a la violencia letal en la región. La crimen organizado. El crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas juegan un papel central en la violencia en América Latina. Cifras negras y subregistros. Subregistros de delito. La falta de confianza en las autoridades y el temor a represalias llevan a que muchos delitos no sean denunciados, resultando en cifras negras que dificultan una evaluación precisa de la criminalidad. Diferencias en la recopilación de datos. La variabilidad en los sistemas de registro y la transparencia de la información entre países complican las comparaciones directas. Impacto económico de criminalidad. La delincuencia tiene un costo económico significativo en América Latina, equivalente en 3,4 del PIB de la región, afectando la inversión, la productividad y el crecimiento económico de cada país. En conclusión, las disparidades en las tasas de criminalidad entre Colombia, México y República Dominicana son el resultado de una compleja interacción de factores legales, socioeconómicos y culturales. Abordar estos desafíos requieren enfoques integrales que consideren la mejora de la aplicación de la ley, la reducción de la desigualdad y la promoción de la confianza en las instituciones. Muchas gracias.